Números capítulo 13. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana, leche y miel. Subrayen eso los que tienen como. Ciertamente mana, leche y miel fue decir, es cierto lo que nos habían dicho. Por años y años. La promesa que Dios le dijo a Abraham era cierta. La tierra que un día llamaríamos nuestra tierra es súper abundante, buenísima tierra. Fluyen leche y miel. Hay muchas posibles interpretaciones para eso, pero el punto es abundancia. Era cierto. Le dieron el crédito a Dios. Pero luego dice, verso 28, solo, usted sabe, eso es, cuando a uno le dicen, todo estuvo muy bien, pero, qué lindo lo que usted dijo, pero, y uno, ya le pasa a uno el frío por la espalda porque uno sabe que viene el bombazo. Qué bonito que cantó, pero, qué bonito el servicio, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas, muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac, en otras palabras a los gigantes. Casi nada. Son los tipos, imagínense. Yo no sé de qué tamaño serían los israelitas, pero si eran de un tamaño promedio, o sea, como yo, por ejemplo, eso, Dios mío, es cosa seria, ¿no? Si uno a estas alturas ve gente muy grandotota de vez en cuando, ahora imagínense lo que es toparse con un viejo ahí de 3 metros ahí con espadas y con una cosa seria, ¿no? Eso es. No era jugando, no estaban mintiendo tampoco, los vieron ahí. Verso 30. Entonces, ahí están los entonces que necesitamos cuando tenemos estos solos. Solo que hay alguien que tiene que salir con entonces. Vamos a hacer algo al respecto de esto. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y le dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Wow. ¿Cuántos quieren tener más Calebs alrededor de usted? ¿Verdad? Wow, poquito, no es una predica entera, no, es sencillo, muy bonito todo lo que dijeron, pero nosotros podemos tomar esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y se acabó. Pero el otro pero que no necesitamos, los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¡Qué batalla! ¿Usted sabe lo que es haber esperado? Estás hablando de el final de 400 días de esclavitud, 400 años de esclavitud para los israelitas, un libertador como Moisés que Dios les mandó. Estar en la frontera de la tierra prometida y decir: no puedo, no podemos. Perdone la palabra, qué fregado. Qué fregado es eso. Estar ahí, a la esquina de vivir el mejor capítulo de sus vidas y decir: no puedo. ¿Usted sabe de lo que yo estoy hablando? Siéntese. Por favor. ¿Qué fue lo que les pasó a estos señores? Todos sabemos, conocemos la historia, pero ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hemos soñado con algo, tenemos retos hermosos delante de nosotros, oportunidades increíbles, y nos paramos en el borde de esa tierra de sueños y promesas y nos paralizamos diciendo: no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil decir no puedo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a estos tipos? Saben ustedes que no entraron a la tierra prometida. El único que dijo que se podía fue Caleb y luego Josué. Y los dos tuvieron que esperar 40 años a que murieran toda la gente que dijo que no se podía. Y 40 años después se pararon otra vez en la frontera y dijeron: vamos a tomar la tierra, y la tomaron, ¿no?
Y a Caleb le tocó hasta un monte que él, desde que fue la primera vez, dijo: ahí yo veo mi casa con piscina y todo. Ahí es donde yo voy a vivir. Y Josué lo honró y le dijo: ¿sabes qué? Porque fuiste una persona que no dudó lo que Dios dice. Toma ese monte, es tuyo, y haz lo que quieras en esa montaña. Y ahí fue donde él vivió. ¿Dónde fallaron ellos? ¿Qué es lo que les pasa a ellos? Yo sé lo que usted va a decirme, claro. Lo sabemos también. Les faltó fe, claro. El Nuevo Testamento dice eso. No quisieron creerle a Dios, les faltó fe. Pero hay un elemento de eso que yo quiero analizar por un ratito con ustedes, si me lo permiten. Y aunque no digan nada igual, pues es lo que tengo que predicar. Ellos, en mi opinión, analizaron las circunstancias. Claro, fueron 40 días en que fueron a recorrer la tierra y vieron todo lo increíble que era, pero vieron ejércitos armados. Ellos no son un ejército armado, son un pueblo que ha sido esclavo. No tienen entrenamiento militar, por ejemplo. Ahí tenían ciudades fortificadas. Ellos hicieron un resumen de todo lo que vieron, y cuando hicieron la suma dijeron: estamos en rojo, no podemos. Quiero aclararle una cosa. Dios no es amigo de que la gente se haga la boba, que se hagan los tontos, que no analicen las cosas. Porque Dios creó todo, valga la redundancia. La creación la hizo de una manera en que se puede estudiar, se puede analizar, se puede ordenar el conocimiento. Si no, hermanos, ¿a dónde iríamos nosotros? Si el mundo no se pudiera analizar de manera racional y lógica, no podríamos estudiar ninguna carrera, ningún oficio, porque todo requiere que las personas sean capaces de colectar, recoger conocimiento, ordenarlo de una manera que se le pueda explicar a otra persona, y que la mente, el cerebro de las personas pueda captar el conocimiento, analizarlo, aplicarlo. Así es como funciona la vida. ¿Sí o no? Dios no es enemigo de eso. Dios hizo las cosas así. Es más, les digo una cosa. Cuando ustedes y yo revisamos este libro, una de las cosas geniales de los hebreos es que fueron capaces de ordenar su historia, ponerla en orden de principio a fin, contarnos por referencias, sucesos en orden cronológico, ordenado. Usted puede estudiar la historia de la salvación porque está ordenada, usando palabras, frases, puntos y comas para que cualquier ser humano pueda entender eso. Dios es amigo de la razón, de la lógica. Nos dio eso para que lo usemos. Estos muchachos, el pueblo de Israel analizó las cosas porque esa era la tarea. Vayan, revisen, analicen y luego traigan frutos que animen a los demás para entender que esa tierra es buena, no para quitarle la fe. Usaron el conocimiento de manera equivocada, como está pasando hoy con muchas personas. Usan el conocimiento para negar a Dios, cuando si quisieran podrían usar el conocimiento para reconocer que Dios es real y que existe, pero deciden no hacerlo. Ese es el punto. ¿Cuál es mi punto aquí en realidad? Que analizaron las condiciones, las circunstancias y dijeron: no se puede. Claro, si Dios les había dicho eso ya, Dios les había dicho: ustedes son un pueblo mucho más pequeño, son 7 naciones mucho más grandes que ustedes, pero si ustedes me hacen caso a mí, que soy el maestro en la batalla, ustedes van a tomar algo que es mucho más grande que ustedes, porque el que les manda es más grande que todo eso. Pero decidieron no creerlo. Era obvio que el reto no se podía alcanzar por medios propios. Eso era lógico también. La segunda razón que veo yo es que sucumbieron ante sus propios temores y complejos. Claro, ellos dijeron lo que ya les dije: somos un pueblo de sirvientes, esclavos, no somos gente de guerra, no podemos hacerle frente a eso. Es más, hay una frase que me parece, siempre he apuntado a esa frase. Ellos dijeron: nos vemos como langostas delante de esos señores. Ay, si uno se fuera simplemente por la pinta de las cosas siempre, si uno se fuera y dijera: no puedo hacerlo simplemente porque soy pequeño, soy cortico, que cuántas cosas uno no se perdería solo por eso. No les voy a contar esa, pero está buena. No, sí se las voy a contar. Llegando recién a Houston, que me invitan a
orar por una pareja que se está casando. Estoy sentado ahí en el restaurante. Era un restaurante muy bonito, afuera. Y nos sentamos en las sillas donde iba a ser la ceremonia. Y me dijeron, pastor, siéntese ahí, espérese que terminemos de arreglar todo. Cuando vienen, está el micrófono, el sonido a los lados, las sillas aquí al frente mío. Y traen una cajita, un cajoncito blanco, madera pintado de blanco, y lo ponen ahí, delante del púlpito. Digo, qué raro. ¿Quién será el que se va a parar ahí? Digo, qué raro. Qué raro. Claro, ¿por qué dije qué raro? Porque yo dije a mis adentros, dije, no, o sea, ellos no se van a atrever a hacer eso. Se atrevieron a hacer eso. Y la maestra de ceremonias vino y me dijo, pastor, pase. Le digo, ¿para qué? Dice, para probar que todo esté bien. Probar que todo esté bien era simplemente asegurarse que ellos me podían ver por encima del púlpito. Esa fue una razón. La otra me dijo, no, la verdad es que queremos asegurarnos que la gente lo pueda ver. Y yo, ¿por qué? Claro, cuando yo vi los dos varejones que venían para casarse, entendí, eran como, la pareja era como de 2 metros los dos. Y dijeron, queremos que la gente pueda seguirlo viendo a pesar de que ellos están ahí parados al frente suyo. ¿Qué? Usted sabe, si uno se dejara ir por los complejos. No, en serio, yo digo, yo hubiera mandado ese cajoncito, pero hubiera volado, se lo hubiera puesto sobre el 59 para que lo pasara un tráiler encima. Tuve ganas de eso, ¿verdad? Pero yo dije, ¿y qué? ¿Cuál es mi problema? Y les hablé como uno tiene que hablar, como uno de 3 metros delante de unos de 2. Ya se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿No? Como a veces hay gente que me ha recibido, hay gente que me ha recibido en un país, en el aeropuerto, hace muchos años me acuerdo que me recibió una pareja y me dijo, tenían un rótulo con mi nombre, entonces yo dije, hola, ¿cómo están? Y me dijeron, ¿usted es Danilo Montero? Y yo, sí. Dice, Danilo Montero es un nombre como de una persona esbelta, grande, como un señor. Y usted es Danilo Montero. Yo, pues, es todo lo que tengo, mija. No puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Ese soy yo. ¿Ya? ¿Y qué quiere que haga? ¿No? Pero ni siquiera la sinvergüenza tuvo la decencia de ocultar el asombro. Israel sucumbió ante sus complejos porque aunque habían salido de Egipto, Egipto no había salido de aquí, como le pasa a muchas personas. Antes de uno ser libre para aceptar retos grandes en la vida, primero tiene que ser libre aquí, en la cabeza, en su mente, en su forma de pensar. Y la tercera razón que yo veo para que ellos fracasaran allí fue que ignoraron a Dios, casi nada. Ignoraron sus promesas e ignoraron sus caminos. Porque ellos son los hijos de Abraham y a Abraham le dijo el Señor que le iba a dar esa tierra. Por siglos se lo dijo y esa historia se las repitieron muchas veces, pues no creyeron. La otra cosa que ignoraron fueron los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muestra cómo es Él a través de los milagros y señales que nos da. ¿De qué estoy hablando? Que el Señor se mostró poderoso a través de Moisés. Fue el Señor el que mandó a Moisés con mano poderosa y con esa vara y plagó Egipto de desastres para mostrarles a ellos que el Dios verdadero es el Dios de los cielos y de la tierra y no los dioses falsos que ellos adoraban. Fue el Dios que partió el mar en dos, que ahogó a los ejércitos de Faraón para que no lograran alcanzar a Israel. Si algún pueblo tiene muestras de cómo es Dios cuando Él dice hago esto porque lo hago, es Israel. Ellos lo vieron, todavía tenían la sal pegada en la ropa de ellos, de aquel mar que ellos pasaron sin que les tocara. Ellos sabían que Dios es poderoso, ellos sabían que Dios es celoso por los suyos, ellos sabían que Dios opera de maneras misteriosas y poderosas, pero no lo creyeron al final. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué nos es tan fácil dudar? ¿Por qué nos es tan fácil ser pesimistas cuando tenemos buenos sueños delante de nosotros? Estoy hablándole esta tarde acerca de vencer el pesimismo.
y estoy leyendo un libro, lo he leído varias veces. La doctora Alex Korb escribió un libro que se llama La espiral ascendente. Para los de ustedes que leen inglés, Upward Spiral. Upward Spiral. Algo así en buen inglés. Y ella habla acerca de la neurociencia y cómo se aplica el conocimiento de neurociencia para ayudar a las personas a vencer la depresión, por ejemplo. Y ella dice, cuando ella escribe, está tratando de ayudarnos a explicar por qué algunos de nosotros somos más propensos a enfocarnos en lo que es negativo que en lo positivo. Ella dice, hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque se enfocan en el problema. Porque le ponen los ojos a lo que anda mal. Y hay días cuando usted es así, no sé si a usted le pasa, pero hay días en que uno piensa que el mundo está en un complot contra uno. ¿Le ha pasado a usted uno de esos días que uno dice, pero es que lo único que falta, como decía el pastor Marcos Guida alguna vez, lo único que me faltaba ese día era que un perro me orinara en los zapatos, algo así? O sea, todo sale mal ese día, todo huele mal. Y tú dices, es como si el mundo quisiera hacérmela de cuadritos a mí. ¿Les ha pasado a ustedes? No, solo a mí me ha pasado alguna vez. Bueno, parece que solo a mí. Ella explica, ponga atención, ella explica que nuestro cerebro tiene un circuito para decidir a qué le prestamos atención. Un switcher, un sistema, que es lo que se usa para ayudarte a entender, a esto le tengo que prestar atención. Y ese circuito está conectado con otro, que es el circuito emocional. En otras palabras, lo que ella explica ahí es que el circuito emocional se activa en nosotros mucho más fácilmente que cuando pasamos algo malo que cuando pasamos algo bueno. Ella explica lo que estoy diciendo así. Ella dice, es muy distinta la reacción que tenemos cuando perdemos un billete de $10 a la reacción que tenemos cuando encontramos un billete de $10. El trauma lo hacemos cuando perdemos, no cuando encontramos uno. O sea, el impacto emocional siempre es más fuerte con lo negativo que con lo positivo. Y todos hemos sido testigos de eso. Ella incluso se refiere a que cuando una persona nos habla, nos da un comentario negativo, pesa mucho más. Nos afecta mucho más que un comentario positivo. Se toma, en otras palabras, ella dice, se toma mucho más tiempo y esfuerzo enfocarse en algo bueno que nos dijeron que en algo malo. Lo malo se queda ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, todos somos distintos. Hay algunos a los que les da igual, les resbala todo, pero según los estudios, a la mayoría de nosotros nos pega más duro un evento negativo. Emocionalmente nos quedamos pegados mucho más fácilmente con un evento negativo que con una cosa positiva. Y entonces ella dice, hay personas aparte que por alguna razón están especialmente cableados para prestarle atención a lo negativo. Y entonces una situación como una pérdida, un dolor, el peso de tus errores, todo eso pesa más. Hay personas tan propensas al pesimismo que hasta distorsionan memorias del pasado para hacer aquel pasado mucho peor. Y distorsionan lo que podría ser el futuro de ellos, porque son negativos. Todos en general respondemos de manera más fuerte a eventos negativos. Ahora dice la doctora entonces que después de muchos estudios se ha encontrado que para vivir vidas más plenas la gente necesita una alta proporción entre lo positivo y lo negativo. Se ha descubierto que esa proporción es de 3-1. Es decir, que por cada evento negativo yo necesito por lo menos 3 positivos para lograr compensar. Que por cada palabra de crítica uno necesita por lo menos 3 elogios frente al espejo para tratar de balancearse uno y estar un poquito más feliz. Con razón los israelitas, con razón reaccionamos tan fuerte, ¿verdad? Cuando uno lee qué sé yo, sus redes sociales y uno dijo algo acá y de pronto uno lee los comentarios y hay un chorro de comentarios, qué bonito, pastor, gracias, que hay uno que... El comentario.
Y uno dice, ¿qué fue? Eso no fue lo que yo dije. Pero ese es el que se queda. No los 20. Y usted me dirá, pastor, usted está mal, porque usted como que está buscando que todo el mundo le diga. Pues fíjese que sí. Digo yo, no, yo tengo que aprender y me gusta la crítica constructiva. No me gusta, la verdad, pero sé que la necesito. Es muy diferente que le guste a uno. Uno necesita eso totalmente. Pero es que lo negativo, especialmente cuando uno dice que Dios me la bendiga. O sea, cuando uno se da cuenta que lo que se está diciendo es como que uno dice, no tiene ni pies ni cabeza, para mí es difícil. Necesitamos reforzar lo positivo 3 veces por lo menos. ¿Cómo nos fortalecemos? Termino el comentario acerca de lo que dice esta doctora. ¿Cómo es que uno fortalece el cerebro, la mente de uno para manejar mejor las cosas? Ella dice que número 1, reconozcamos que es posible que te sucedan buenas cosas. Ella dice, imagina posibilidades buenas para tu vida, especialmente para el futuro. Trata de abrazar con optimismo tu futuro. Piensa, segundo, y espera que esas cosas pasen, porque tener la capacidad de imaginar algo bueno y luego abrazar la expectativa de que eso va a suceder te ayuda a caminar muy distinto en la vida. Ay, pastor, qué bonita la clase así como de autoayuda. No, yo no estoy hablando de autoayuda, eso fue lo que yo leí, me gustó mucho. Nada más estoy aprovechando mi tiempo para dejárselo a usted. Pero sí le quiero contar que bíblicamente quiero decirle algo basado en eso y mucho más allá. Porque no estoy aquí para hablar de positivismo, estoy aquí para hablarle de cómo vencer el pesimismo a través de la fe. ¿A qué le estás prestando más atención en tu vida hoy? ¿Qué estás dejando que encienda ese switch de la atención, del enfoque en tu vida? Yo te quiero invitar a que hagas algo, si me permites. Enfoca tu vida en cosas buenas, como la palabra del Señor. En cosas buenas. Porque esta verdad revelada en la palabra del Señor, las escrituras que nos revelan los profetas y los apóstoles, nos llaman a conocer a Dios, sus caminos y sus promesas. Y esas son buenas cosas para enfocarse. Y esta verdad explica lo que la doctora está tratando de explicar. Esta verdad bíblica nos explica por qué somos tan propensos a lo negativo. Es porque nuestra raza es una raza caída de la gracia de Dios por culpa del pecado. Somos mucho más propensos al mal y al pesimismo y a esas cosas que a las cosas de Dios y a lo bueno. Esa es la raíz detrás de eso. Pero también nos dice a nosotros, esta escritura nos dice que somos una raza locamente, apasionadamente amada por Dios al punto de enviarnos a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para redimirnos de ese estado de caída, hacernos hijos, hijas amadas de Dios con futuro, con esperanza. En esta palabra se nos dice a nosotros que somos herederos de salvación, que somos herederos de las promesas de Dios. Podemos salir del Egipto de nuestro pasado y de nuestras desviaciones y corrupciones y podemos ir a una vida agradable a Dios y heredar una vida eterna solo porque Él quiso hacerlo. Somos llamados a encontrar una nueva identidad. Yo no sé lo que el diablo le dijo a usted, lo que el mundo le dijo a usted, pero Él dice: aquel que cree en mí es una nueva creación. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Tú puedes llamarte hijo, hija de Dios. Tú puedes levantar la cabeza y sacudirte el polvo del pasado. Tú no eres esclavo del pasado. Tú eres heredero de un futuro que Dios ganó para ti con la sangre y la firma de Jesucristo en la cruz. Ese soy yo, ese eres tú. Las promesas de Dios son tuyas. El Espíritu Santo está en ti. El que resucitó a Jesucristo de los muertos está en ti. Eso es lo que somos hoy. Tenemos una realidad con la que tenemos que lidiar, sí. Es cierto. Estamos lidiando con nuestra humanidad. Tenemos vicios, mañas, manías, complejos, sentimientos, un montón de cosas que a veces son un enredo.
pero hay un punto de referencia al que somos llamados a venir para llevarnos a una verdadera identidad en Dios. Y eso es lo que les invito a que ustedes escojan hoy. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice Dios de lo que Él quiere hacer en mi vida? Y abrazarlo y creerlo. Vamos a tomar esa tierra. ¿Me sigue? Vamos a tomar esa tierra. Vamos a tomar esas promesas. Vamos a creer que es posible que una tierra que está plagada hoy por gigantes pueda ser nuestra. Un reto que es muy grande, podamos vencerlo porque el Señor está con nosotros. Hay que creerlo. Yo los invito a que lo vean por fe, a que lo crean. Usted dirá, uy, pastor, usted no ha visto cómo está el mundo, la injusticia por todas partes, el engaño. Es tan fácil engañarse a sí mismo. Es tan fácil para el mundo echarle los clavos a Dios por la pésima administración de las cosas que tenemos los seres humanos. Todos los días uno se encuentra con personas que dicen, pero usted no está viendo cómo está la sociedad y cómo está el mundo y por qué mueren niños y por qué muere aquí y por qué hay tanta guerra. Es que Dios fue el que inventó la guerra. Fuimos los seres humanos. Es muy fácil enfocarnos en esas cosas para decir, yo no puedo. Yo no sé si yo pueda caminar en una vida distinta. Yo no sé si para mí todavía hay oportunidad, dirá usted. No sé. Yo vengo a decirle que sí es posible cambiar de vida, que sí es posible ser libre de esas adicciones, que sí es posible perdonar, que sí es posible restaurar relaciones, que sí es posible en el nombre del Señor. Porque mucho de lo que sucedió en tu pasado simplemente fue el intento del enemigo para bloquearte y destruirte de no alcanzar lo que Dios originalmente tenía planeado para ti. Pero lo que Dios va a hacer en tu vida es completamente opuesto a lo que ha sido tu vida hasta hoy. Lo creo con todo el corazón. Lo que el mundo y la vida te ha negado, precisamente, creo yo con todo el corazón que es lo que Dios tiene preparado para ti si lo crees. Puedes dejar de ser un nómada espiritual para comenzar a ser un hombre y una mujer que mora en las promesas de Dios y se establecen esas promesas de Dios. El enemigo quiso matar a José, ¿se acuerdan ustedes? El patriarca José quiso matarlo. Terminaron sus hermanos vendiéndolo a los madianitas, que se lo llevaron a Egipto, y terminó siendo siervo y esclavo. Pero ese no era el plan de Dios. Quiero decir, el plan final de Dios era que fuera gobernador de Egipto, al que el mundo quiso tratar como un esclavo. Dios lo tenía diseñado para ser gobernador y salvador de su pueblo. ¿Alguien me está siguiendo? No los oigo todavía, pero espero que le esté llegando esto. Saulo de Tarso, acérrimo enemigo de los cristianos, fariseo, religioso, todo lo que usted quiera, persiguió cristianos, los torturó, los mandó a la cárcel, pero en el diseño original de Dios, ese hombre no estaba destinado a ser un inquisidor. Ese hombre estaba destinado a ser un apóstol de la iglesia. Y cuando se encontró con Jesucristo, le cambió la historia completamente. Como nos la ha cambiado a muchos de nosotros. Como se la cambió a Rahab, esa mujer prostituta que vivía en los muros de Jericó cuando Israel vino a conquistar esa tierra prometida. Y cuando los espías israelitas tocaron a la puerta, abrió la puerta y ella dijo, ¿qué podía hacer? Les vio la pinta, supo que eran espías. Es una prostituta. Está acostumbrada a vender el cuerpo para darle de comer a sus hijos. Ese tipo de persona que está en una situación así dice, yo no tengo nada mejor que hacer en la vida. Pero cuando vio a esos dos espías al frente de ella, tuvo la decisión delante de sus ojos: me quedo viviendo en la miseria o me la juego y creo que es posible que esto no sea casualidad y que la bondad de Dios esté tocando a mi vida para cambiar mi destino. Y dijo, me la juego, le miento al rey, le miento al pueblo, meto a estos hombres en mi casa, los escondo para salvarlos, y antes de que se vayan, les agarró el brazo y les dijo, pero ustedes háganme una promesa. Porque si ustedes son enviados de Dios,
el Dios de Israel, sé que es un Dios de poder y de misericordia. Y Él no solamente va a perdonar mis pecados, Él me va a sacar de esta basura. Él me va a dar una vida nueva. Y le dijeron, cuelga una tela roja sobre tu ventana, que cuando esta ciudad caiga, porque va a caer, y cuando entremos a saquearlo todo, salvaremos a los que estén en tu casa, porque hiciste lo correcto. Y cuando Josué entró con los suyos en esa ciudad, les dijo a todos los soldados, arrasen con todo, pero saquen a esa mujer y a sus hijos de esa casa y llévenla a una vida nueva. Uno tiene que saber cuando la gracia toca la puerta. Uno tiene que saber que no son casualidades. Cuando Dios te abre oportunidades que nunca viste. Cuando el perdón toca la puerta. Cuando Dios te dice, si crees en mí, borraré tus pecados, te haré un hombre libre, una mujer libre. No tienes que vivir así toda la vida. Tú puedes hacer aquello para lo cual te diseñé, para que fueras. Rahab termina siendo una antecesora del Mesías. ¿Cómo le quedó el ojo a usted? La que todos llamaban la cualquiera, vino a ser una de las mujeres que preparó el camino para el Mesías. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Ahí tenemos a Zaqueo sentado en la mesa cenando con Jesús y todo el mundo hablando. ¿Qué clase de profeta de pacotilla es Jesús? Ese no puede ser profeta de nada. Ese es un falso profeta. Él no puede estar sentado en la mesa de un sinvergüenza que le está robando el dinero a todo el mundo, haciéndole honor a su nombre, Zaqueo, porque saqueaba a todo el mundo. Pero cuando terminó aquella cena, Zaqueo se pone de pie y dice, Señor, ¿cómo se puede creer? ¿Cómo es posible creer que la bondad llegue a mi casa a tocar la puerta? Al más sucio, al más indigno, al más ladrón, al más ratero de todos en esta ciudad. Y lo reconozco, pero si le he robado a alguien y todos dijeron, les devolveré multiplicado lo que les robé. Y Jesús se levantó para decir, hoy llegó la salvación a esta casa. Hay saqueadores que se vuelven benefactores cuando le creen a Dios. Hay acomplejados como Gedeón, que se escondía detrás de manojos de trigo por miedo a los madianitas, que eran los que oprimían al pueblo de Israel. Acomplejados a quienes Dios ve diferente, y cuando les envía su gracia, el ángel les dice, como le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Y él miraba así para todas partes, ¿a quién le estarán hablando? Y le dijo, a ti, baboso. Espero que no sea malo en su país. Bueno, ya la cara de Randall me dijo que sí. Ok. A ti, muchachito. A ti te estoy hablando. Tú estás escondido, tú piensas que no sirves para nada. Le dijo, yo soy el menor de mi casa, yo no sirvo para estas cosas. Me estoy escondiendo aquí de los madianitas. Y tú dices que yo voy a ser el caudillo que libere a Israel. Mira, irás con la fuerza que tienes, porque el Señor está contigo. Y poco tiempo después, con 300 hombres, le ganó a los madianitas y liberó a su pueblo. Ese es el Dios que te está llamando. Ese es el Dios que te está llamando. ¿En dónde estás enfocado? ¿A qué le estás prestando atención? ¿A todas las imposibilidades o las pocas probabilidades que tienes? ¿O al Dios que está parado entre tu tierra y la tierra prometida diciéndote, si me crees, tú vas a pasar y vas a poseer esa tierra? ¿Alguien le dice a Dios que sí hoy? Miren, termino acá. Se requiere que nos enfoquemos en lo que Dios dice. Como Él se lo dijo a Israel, transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Yo termino acá. Hay una invitación de Dios muy fuerte. Es a que le prestes atención a lo que hay que prestarle atención en tu vida. Y es la palabra del Señor.
Santiago dice al final del Nuevo Testamento, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Alguien leyó conmigo eso? Está comparando esta palabra con un espejo que te enseña quién eres. Para muchos la Biblia todavía es un libro de mandamientos y cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, pero la Escritura nos dice a nosotros, tiene una función poderosísima. Te enseña quién eres. Te puede dar una manera nueva de pensar y de tomar decisiones, pero necesitas acercarte no a oír, necesitas acercarte a creer y a vivir. Porque si lo único que haces es escuchar, Él dice, es como asomarse en un espejo y arreglarse y después, bueno, tengo el pelo parado acá, bueno, ahorita lo arreglo, te vas y te olvidas de lo que viste ahí. Por eso tú necesitas la sabiduría de la palabra de Dios, porque nadie allá afuera te lo va a decir. La palabra te va a decir por qué el mundo está como está, por qué tú y yo lidiamos con lo que lidiamos y cuál es la salida a eso, y es la fe en Jesucristo y la aplicación de la ley de leyes, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley suprema. Santiago dice en poquitos versos después, si tú crees que eres religioso, pero tú no te ocupas de los más vulnerables en la sociedad, tú te mientes a ti mismo. Esa es una falsa religión, porque la verdadera religión, dice Santiago, es velar por las viudas y abrazar a los huérfanos y tener misericordia de los demás. Eso es religión. Si tú quieres llamarte religioso, ten misericordia de los demás, ten compasión por los demás, si no te estás engañando. Por eso Santiago dice, lo mismo pasa con los cristianos. Miren, ¿por cuántos siglos en los Estados Unidos hubo esclavitud justificada por personas que iban a iglesias y predicaban, aún por pastores que creían una teología que no está en la Escritura? Por más que usted me diga eso, no está en la Escritura, que justifica que unos seres humanos sometan a otros a la esclavitud. Y eso estuvo por siglos así. Es una vergüenza en la historia, sí. Es una vergüenza en la historia de la fe también. Tenemos que reconocerlo, porque si no aprendemos a reconocer esos errores, ¿a dónde vamos a ir nosotros como cristianos? Los cristianos esclavizaron gente, los cristianos hicieron cosas que no tenían que hacer, los cristianos en el nombre de Dios fueron a la guerra, hicieron atrocidades. Eso pasó, pero eso no quiere decir que Dios esté condonando esas cosas. Es muy diferente. Hay personas que, siendo cristianas, escogen cómo vivir aún y pierden la noción de lo que hasta la conciencia les ha dicho muchas veces. Pierden hasta el sentido común haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. No sé si me explico. Uno no puede acercarse a la Biblia para tratar de acomodarla a lo que es bueno para mí. Uno se tiene que acercar a la Biblia para descubrir quién es Dios y quién dice Él que soy yo, como un nuevo hijo de Dios, hija de Dios. No puedo traer política a la palabra de Dios. Tengo que traer un corazón humilde y sincero para encontrar sus caminos. Por eso Santiago dice, no te acerques a escuchar, acércate y préstale atención. Dice el verso final, termino. Pero si miras atentamente, verso 25, en la ley, lean esto conmigo, no se lo pierdan, está en pantalla. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios
te bendecirá por tu obediencia. Subraya otra traducción: si miras atentamente a la ley perfecta y perseveras en mirarla. ¿Están aquí? Nadie puede hacerte más libre que tú mismo sometido a Dios si te acercas a comprender qué pasó en la cruz, en la resurrección, y qué enseñan los apóstoles que es vivir para Dios sobre esa base. Nadie más te va a hacer libre, más libre que lo que comprendas y apliques de eso. Usted dirá: pastor, ¿no es tan fácil? Bueno, eso es cierto. Sería mentira decir que es fácil. No es necesariamente fácil. Hay gente que se abre este libro y quieren aplicar a rajatabla todo lo que ven acá. Entonces, bueno, tendrán que usar calzoncillos de lino como usaban los sacerdotes en la antigüedad, y faldas largas y otras cosas interesantes. Hay que aprender a acercarse a la Biblia. No todos los libros se interpretan igual. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos. No todo se puede interpretar como usted piensa. Hay leyes para interpretar las escrituras, leyes de interpretación que hay que estudiar. Son breves. Hace poquito terminamos un curso precisamente acerca de eso. ¿A qué voy? Aquí hay que acercarse a este libro con su corazón sincero, y hay que aprender algunas herramientas, y para eso estamos aquí. Pero cuando te acercas con un corazón sincero y abrazas la palabra de Dios, y lo que no sabes lo preguntas, y abrazas eso y lo aplicas, dice, es una ley de libertad. Usted me dirá a mí: miren, ya dije que termino, esa es la tercera ya. Espero que sí, la cuarta, ok. ¿Cuántas personas se han acercado a un disque grupo cristiano y terminan más esclavos que antes, que no eran cristianos? Les dicen cómo vestirse, con quién se van a casar, a dónde ir, a dónde no pueden ir, cuándo tomar vacaciones, cuándo no pueden tomar vacaciones. Hay personas que se acercan disque a la Biblia y terminan más depresivos que antes, que no leían la Biblia. Claro, porque vienen tan dañados que cuando abren por ahí una escritura por ahí donde el Señor dice: mandaré mi juicio sobre tu casa, destruiré hasta los cimientos las ciudades, y ustedes: ay, Dios mío. Ay. Claro. Se acercan a grupos en donde hay pecado hasta debajo, así, pero de las pestañas de uno. Todo es pecado. Hay grupos donde se acercan, todos son demonios. Todo es demonios. Todo hay demonios por todas partes. Aquí los están volando por ahí. Todo es demonios. Ahí sabe,